Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese, el programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana, declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo, material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Vamos a continuar con algo que nos preocupa también a todos los ecuatorianos, evidentemente, que está relacionado con la crisis energética. Hemos invitado al ingeniero Diego Morales, él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY. Un poco para empezar desde la parte técnica, porque incluso voy a tratar este tema más adelante, pero desde la parte de vista política. ¿Con usted va a pagar la luz este ingeniero? Hable serio. Ah, no, ahí lo veo que quiere apagar. Oye, ingeniero, bueno, al darle la bienvenida, la primera inquietud que quiero que usted comente o reaccione es la decisión del gobierno de anunciar esta gratuidad de las planillas de luz de los hogares que consumen hasta 180 kilovatios por 3 meses, diciembre, enero y febrero. ¿Qué le parece esto en términos de ahorro, presumo, ¿no? Por ahí va el tema, aunque el presidente se ha mostrado muy bondadoso realmente, ¿no? Dice, nosotros comprendemos el pesar y las dificultades del pueblo, así que bueno, vamos a darle este descanso. Pero en términos energéticos, ¿qué significa esto? Bienvenido. ¿Cómo está, estimado Andrés? Muy buenas noches. Un saludo a todos quienes siguen esta transmisión. Bueno, sí nos ha llamado la atención, es una medida que entendemos que está analizada en su totalidad y anhelamos profundamente que estos recursos que no van a ingresar a las arcas de las empresas eléctricas de distribución no sean en desmedro de su operación, de su inversión, de su operatividad y de los recursos necesarios para el mantenimiento. Se ha definido un límite que va a ser gratuito para todas las personas que consuman menos de 180 kilovatios hora. Y bueno, y esto es un valor un poco más alto que la tarifa de la dignidad. La tarifa de la dignidad en la sierra es 100 kilovatios hora y en la costa es de 130. Es decir, se está elevando el rango para acceder a este beneficio. Nosotros sí esperamos en realidad que este valor sea cubierto por el Ministerio de Finanzas y que no sea un valor en contra de las empresas de distribución y consecuentemente a las empresas de generación, porque recordemos que la distribuidora es la que recauda el valor de la energía y luego transfiere este valor a la generadora, que es la que tiene que invertir en nuevos proyectos, pagar la energía, enviar a Colombia, entre otros temas. Si se va a utilizar el recurso de las mismas distribuidoras, creemos que la situación se va a complejizar mucho más aún. Ahora, pero en términos de consumo, no tiene ningún impacto, ¿sí? ¿O será que la gente, por agradecimiento al gesto, dice, bueno, ahora sí voy a ahorrar de verdad y tal vez eso tenga un impacto? Es decir, porque también el gobierno ha anunciado que ha ordenado a todas las instituciones públicas que empiecen a apagar luces innecesarias, la utilización de ascensores, pantallas, que solamente cuando sean estrictamente necesarias. Es un ejemplo de ahorro, digamos, ¿no? ¿Se esperaría eso de la comunidad? Es decir, ¿esto tiene algún impacto, cree usted, o no, en términos técnicos? Bueno, nosotros venimos insistiendo como colegio profesional y como los colegios incluso del Ecuador en la necesidad de implementar un plan de eficiencia energética a nivel de todo el país. Hacíamos mención que el sector público consume una cantidad importante de energía. Están bien las medidas que se han lanzado, pero no tiene que ser solo el sector público, también el comercial y el industrial, porque los tres sumados son los que suman más del 50% de la energía consumida en el país. Y voy a entender y ver desde la manera más objetiva posible que este valor de los 180 kilovatios horas fue analizado y estudiado y determinado para generar una reducción en los consumos, aunque si fuera así, nosotros hubiéramos sugerido
que se utilice el valor de la tarifa de la dignidad, que ya son los 130 kWh y que ya se ha analizado y hay estudios que respaldan que ese es el umbral y el límite. Si nos llegáramos a bajar sobre ese nivel, efectivamente se llegaría a determinar un nivel de disminución y de ahorro energético. Los 180 kilovatios me queda la duda de que sea el valor más indicado para alcanzar y para lograr esta eficiencia que tanto hemos venido pidiendo que se implemente. Buen argumento, porque eso me va a servir para... tengo un panel de la parte política, ahora seguimos en lo técnico. Ahora, paralelamente a esto, la expectativa gira en torno también a la barcaza, que ya está instalada, que se están haciendo las pruebas, pero en el mejor de los casos sabemos serán 100 kilovatios adicionales, lo cual todavía nos deja con un déficit muy importante. ¿Cómo ve hasta ahora las decisiones que se han tomado en esa línea para tratar de minimizar el déficit que tenemos? Bueno, todavía es insuficiente, son 1080 megavatios de déficit y se están implementando 100 megavatios de la barcaza que todavía no entra en operación, que como todos conocemos viene retrasada algunas semanas, y es necesario que se implementen o se recuperen nuevos megavatios en el parque termoeléctrico del país, por ejemplo, dotar de gas suficiente para que funcionen las unidades de termo Machala, recuperar en algunas centrales de Esmeraldas, de Manabí, implementar planes de eficiencia energética, reducir, estimado Andrés, las pérdidas de energía en el país. Esto es un enfoque que no se está tomando en cuenta. De cada 100 megavatios que se generan, 20 se los pierden. Y esto no es un indicador normal, no es una gestión adecuada. CENEL Manabí, CENEL Esmeraldas tienen casi 30% de pérdidas. Y desde el 2018 se viene dando un incremento en las pérdidas en la distribución, que hasta la fecha al menos se estima que han generado 590 millones en pérdidas. Con esto ya se hubieran podido implementar algunos proyectos eólicos, fotovoltaicos y térmicos, hidroeléctricos. Entonces, también hay que tomar en cuenta estas medidas que las estamos dejando a un lado. Nosotros sugerimos fuertemente que se genere una política pública en torno al tema eléctrico, ya que las soluciones que se están tomando no están obedeciendo o no podemos ver que presentan un plan con una visión al mediano y a largo plazo, sino son soluciones temporales y soluciones que tratan de apagar incendios, pero no son la solución definitiva. Ahora, en este contexto y recordando el valor de la inversión que se va a hacer por este concepto de los 3 meses, estamos hablando un poco más de 30 millones de dólares. ¿Esos 30 millones pudiesen servir, pregunto, para reparar equipos, para poner en acción, digamos, alguna central pequeña? Es decir, ¿podría servir o no? Es que uno dice, bueno, costo-beneficio, que la decisión no hubiera sido mejor tal vez poner en práctica esos valores para hacer funcionar algo, ¿o no? Bueno, como lo indicábamos, son soluciones paralelas y se tienen que ejecutar prácticamente todas. Sí necesitamos energía térmica rápida, que se implemente en el corto tiempo como las barcazas. Necesitamos recuperar los parques termoeléctricos que los decíamos de Machala, de Esmeraldas, de Manabí. También es corto, mediano plazo. Necesitamos el plan de eficiencia energética ya implementado en su totalidad, reducir las pérdidas, invertir en los proyectos como Santiago, Cardenillo, en los eólicos. Todas estas acciones se las tiene que ejecutar a la par, no secuencialmente. No tengo que esperar la una para que se dé la otra. Si no ejecutamos todas, lamentablemente las acciones siguen siendo insuficientes. Y ni hablar del sector de la transmisión. La transmisión necesita recibir mantenimiento urgente. En menos de 3 meses, el último blackout fue el 19 de junio y hemos vivido otro recientemente este día sábado. En menos de 3 meses hemos tenido 2 apagones generalizados en el país. Eso denota que estamos operando en niveles riesgosos y que la transmisión se encuentra en niveles operativos ya llegando a su máximo. Ahora, pero conversaba con un técnico la semana anterior y él iba en la línea de que finalmente, por más que se hagan todas las iniciativas, vamos a tener apagones en octubre. ¿Usted coincide con eso? En el escenario en el cual nos encontramos existe una probabilidad muy alta de que tengamos cortes de energía o apagones programados, porque primero en la zona austral en donde nos encontramos no han habido lluvias significativas en las últimas semanas. Nada, claro. El nivel del embalse se encuentra bajando 1 metro por día, ya nos encontramos en 2.131 metros, es decir, a 23 metros
bajo el nivel máximo. Tenemos restricciones de energía en la venta desde Colombia y no hemos logrado implementar o levantar los megavatios necesarios para afrontar este segundo semestre del año. Entonces, en estas condiciones y en este escenario, si no mejora los niveles de caudales aquí en la zona austral, donde se encuentra el corazón energético del país, en la siguiente semana se estima o se prevé, esperamos equivocarnos para ser francos, costos programados de energía. ¿El gobierno, cree usted que tal vez minimizó este problema? Es decir, ya tienen algunos meses en el gobierno, es decir, si al ingresar el nuevo gobierno hubiesen dicho prioridad 1, veamos cómo enfrentamos lo que se avecina, porque también no era ninguna sorpresa, más o menos se preveía la situación climática, los reportes, ¿no? Es decir, hubo una suerte de descuido, ¿cree usted, de parte del gobierno para anticiparse, prevenir y no vivir lo que estamos viviendo ahora? Bueno, sí, se han dado pasos, pero como decíamos, no son suficientes, se los tenía que hacer en mejores tiempos, darle la prioridad necesaria, declararle al sector energético o eléctrico en emergencia desde el primer día. Recordemos que en los primeros días que se asumían funciones ya estábamos viviendo apagones. Creemos que sí se pudo haber hecho una mejor gestión, sin embargo, como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY y todos los colegios, en realidad el mismo Colegio Nacional, estamos con toda la predisposición para apoyar, para respaldar, para hacer esa solución técnica, esa perspectiva que pueda colaborar. Igual la academia entiendo que se encuentra en la misma postura para que podamos garantizar encontrar una solución, pero que no sean soluciones temporales ni soluciones parches, sino que comencemos ya a construir esa política pública nacional de energía eléctrica para garantizar el suministro. Este año es complicado, el siguiente va a ser mucho más complicado. Claro. Estimado Andrés, los estiajes se prevén que cada vez serán más extensos y si no generamos el mantenimiento, si no establecemos los proyectos a largo plazo, cada vez los cortes van a ser más extensos y de una duración mucho mayor. Estaba leyendo del portal Primicias, hay una nota que se llama Informe de Contraloría desnuda causa de crisis energética en Ecuador. Y entonces menciona que la Contraloría aprobó la auditoría de gestión al plan de expansión de la generación contenido en el Plan Maestro de Electricidad, en el que el Ministerio de Energía y Minas y que se ha detectado varias falencias. Entre ellas dice: el Plan Maestro del 2018 al 2027 no incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país. Algo que parecería pues obvio. ¿Cómo vas a planificar y a elaborar un plan si no tienes información actualizada, ¿no? Es decir, ahí empiezan a salir estos errores que vienen arrastrándose, porque no es solamente de este gobierno, pues, ¿no? Obviamente todos los gobiernos de turno, los últimos 3 por lo menos, han tenido responsabilidad en este tema. Totalmente de acuerdo, es un problema que se viene arrastrando, yo creería, mucho más de una década. Incluso. Podemos poner el ejemplo de Toachi Pilatón, 13 años sin operar esta central. Increíble. Y un olvido total a las centrales térmicas. Hay unidades, turbinas que se encuentran en Termo Machala que están paradas, que no tienen el combustible. Sí es un problema que se ha venido arrastrando y un olvido que se le ha dado a un sector tan clave y estratégico como el sector eléctrico. Es evidente la falta de inversión. Es totalmente rastreable, como lo ha hecho ya este informe, la falta de mantenimientos y pues este punto en particular que se indica que no se ha generado, no se ha elaborado un plan maestro sobre información actualizada es mucho más grave aún y vuelve a denotar y ratifica lo que todos conocemos, que ha existido un olvido en un sector tan clave y vital. Dice también que no se definieron oportunamente ni tampoco se aprobaron políticas para el desarrollo, administración, seguimiento y gestión del plan. Es decir, una desidia total, increíble, ¿no? El hecho tal vez de atender las cosas de la coyuntura para ganar, no sé, popularidad, pero no pensando de cara al futuro, de trascender, me explico, esa miopía política del momento nada más, sino pensando en el desarrollo del país. Justamente es lo que nosotros hacemos énfasis, que necesitamos una política pública en torno al tema eléctrico y energético, no soluciones. Evidentemente se tienen que implementar en este momento, pero debe tener el gobierno la conciencia de que estas son soluciones temporales
y, digámoslo así, parches, pero si no construimos esta solución y esta visión, esta política, este programa energético, como lo queramos denominar, seguramente en pocos meses o el siguiente año, en estas mismas fechas, estaremos hablando de por qué está más complicado aún y por qué los cortes son más extensos. Tenemos que tomar el problema, determinar las causas y establecer una solución definitiva. ¿Por qué se complica más? Porque el consumo siempre se encuentra al alta, sigue creciendo. El histórico de los últimos 14 años es 11%, es decir, lo que consumimos ahora el siguiente año será 11% más grande. No podemos detenernos, no podemos dejar de invertir en la generación y en seguir recuperando megavatios. Claro, eso tiene que ser absolutamente permanente. Bueno, quiero agradecerle así al ingeniero Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY, hablando sobre la coyuntura, el problema, las posibles soluciones o la falta de justamente decisiones oportunas para enfrentar este problema. Veremos qué sucede, como siempre, pidiéndole a alguien arriba a ver si nos echa un poquito de agua, porque además en Cuenca la situación es dramática, ¿no? Las imágenes de esos ríos de verdad que dan escalofríos pensar lo que se avecina, ¿no? Veremos qué sucede. Gracias, ingeniero, por habernos atendido. Gracias, estimado Andrés, y nada más para finalizar, una invitación también a todos los ciudadanos a que consumamos mejor la energía, ya que es un recurso que está sumamente agotado en estos momentos en nuestro país. Una buena noche. Muchas gracias. Oportuna la sugerencia, sin duda, y lo dice alguien que sabe, y evidentemente el hecho de ahorrar tiene un impacto directo con este tema, así que tratemos de arrimar el hombro, no nos queda otra. Tal vez si lo hiciéramos, igual vamos a tener apagones, pero en lugar de que sean de 8 horas, capaz serán de 5. Imagínense ustedes, es bastantísimo. De manera que creería que es un esfuerzo como país que tenemos que hacer. No queda otra. Ya en este momento confiar en los políticos no tiene sentido y entonces hay que actuar. Entonces empecemos con Giuseppe Cabrera, analista político, columnista de opinión, a quien agradecemos por supuesto su presencia. Lo que pretendo incorporar es un elemento que de inmediato salta a la vista cuando vemos este tipo de decisiones, ¿no? De perdonar a esto, o también el tema de créditos, ¿no? Que no es nuevo, por cierto. Ya estaba sacando una nota de julio 2 de este año, que dice que todos los créditos de hasta $5,000 que estén en coactiva desde el 2016 deberán ser condonados. Es decir, que también el gobierno, no solo en la parte energética, también con créditos, ha anunciado ese perdón de $5,000. Pero esa decisión no es nueva. Ya en julio de este año también hizo lo propio. Es decir, parece que, no sé, tiene un afán por caer simpático, no sé por dónde irme, porque la verdad sí sorprende, sobre todo lo último, ¿no? La gratuidad de 3 meses de 180 kilovatios horas en los hogares que consuman hasta eso, ¿no? ¿Cómo analizas esta decisión, Giuseppe? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar aquí. Un saludo para todos quienes nos están escuchando y viendo. A ver, yo creo que primero delata la política cortoplacista que tienen la generalidad de nuestros políticos y partidos, ¿no? Desde Moreno, Lasso y Noboa estamos hablando de presidentes que no tienen un proyecto de país a largo plazo. Bueno o malo, digamos, podemos Claro. criticar si esto es positivo o no, pero ni siquiera hay un proyecto de país, o como en su momento tal vez políticos como Nebot tenían un proyecto de ciudad para Guayaquil, o Correa un proyecto de país Ya. para el Ecuador. Entonces creo que eso hace que inmediatamente atiendan a las medidas cortoplacistas de las soluciones parches que no solucionan nada, ¿no? Y que no resuelven los problemas estructurales, por ejemplo, en este caso del sistema energético. Pero así también estos créditos de pequeños montos tampoco van a generar empleo inmediato, porque el problema del país no es que no haya suficientes emprendedores, sino que no hay las condiciones suficientes para que estos emprendimientos se conviertan en sostenibles en el tiempo. Entonces, primero, lo dicho, ¿no? No hay un proyecto de país, por eso inmediatamente hay estas medidas cortoplacistas y parches. Y por otro, lo que se ha dicho desde el comienzo, Noboa nunca ha dejado de ser un candidato, y no dejando de ser un candidato, lo que intenta es dar respuestas que te intenten quitar la atención, y en eso creo que Noboa está siendo muy hábil,
de las grandes crisis de este país. Entonces, en vez de hablar del racionamiento energético que se va a planificar por la pérdida de energía, de lo que se habla y de lo que está sobre debate es sobre cómo hay una gratuidad sobre las planillas que se van a pagar por parte del gobierno. ¿Qué dijo Noboa cuando... perdón, se incorpora ya César Fabres Cordero, le damos la bienvenida, por supuesto. Entonces, estaba preguntando sobre la primera reacción de esta decisión del gobierno de Noboa y abro comillas de lo que él, cómo argumentó para declarar esta decisión, para tomar esta decisión. Dice, asumiremos este costo, son más de 30 millones de dólares que va a dejar de recibir, asumiremos este costo porque mereces un descanso, eso se dirige a los ecuatorianos, ¿no? Mereces un descanso, mereces un alivio, y yo le pongo, y mereces un gobierno, porque no dice eso, ¿no? Pero también mereces un gobierno que te respalde. Yo en el fondo estoy conmovido, ¿no? No sabía que teníamos un presidente tan humano, tan sensible, tan empático, tan querendón, ¿no? Es decir, yo no he visto pues un presidente que diga, caramba, qué manera, cómo trabajas, pueblo ecuatoriano, te mereces un descanso y no te vamos a cobrar la luz. Caramba, no sé, pues César, ¿cómo lo ves tú? Bueno, coincido contigo, estimado Andrés, lo que nos hace falta es un gobierno. Y por supuesto, aprovecho también para saludar a Giuseppe, que es un gusto compartir el panel con él y a toda la audiencia. Concuerdo contigo y me preocupa, ¿no? Que el gobierno ni siquiera parece abarcar la realidad de sus propios intereses. Están buscando la reelección ¿para qué? Para poder gobernar. Y un gasto ineficiente no los va a ayudar el día después de ganar las elecciones con mañas como esta, si es que lo hacen. Pero más allá de eso, el presidente Noboa creo que tampoco asume lo que le está diciendo al país. Dice que ha puesto las finanzas en orden y que eso le permite Sí. pagar estas cuentas de luz. Se oye el presidente, porque cuando dice que ha puesto las cuentas en orden, le está diciendo al país que deberían esperar entonces que se reactive la inversión pública, el gasto público, que no le digan que hay que apretarse el cinturón, que no hay necesidad de un aumento del IVA, que ya puede bajar al 13%, porque los otros 2 puntos eran simplemente momentáneos, facultativos del ministro de Finanzas. Entonces, es un mensaje que yo no creo que fue pensado detenidamente. Y es una cosa bastante grave que lo prometan para diciembre, enero y febrero, cuando a partir de la primera semana de enero vamos a estar oficialmente en campaña y cuando vamos a votar en febrero, va a implementar esta medida oportunista y electorera en el mismo periodo o va a coincidir con el periodo de la primera vuelta. O sea, es algo que debería llamarle la atención al Consejo Nacional Electoral y sin embargo está presidido por una persona que gustosamente fue a desfilar en Nueva York con el presidente y cuyo hermano fue nombrado funcionario en Queens por el presidente, y que cuando Enrique Pita, su vicepresidente y compañero, salió a decir que el presidente debía pedir licencia, ella fue a aclarar que no era su competencia y que debía subir el tema al TSE. Claro. Así que no creo que vayan a hacer mucho sobre esto, pero es preocupante para el propio gobierno y para las elecciones, ¿no? Para nuestra democracia. Y el TSE, pues, de momento controlado por el gobierno, así que la cosa es como media clara, ¿no? Atamaín le lanza la pelotita a la cancha del TSE y obviamente el TSE ya sabemos por dónde va. Ahora, Giuseppe, quisiera retomar lo que decía al inicio, ¿no? Porque un tema es el eléctrico, pero también el presidente de manera paralela ha anunciado que deudas de hasta $5.000 con el Banco de Fomento en liquidación serán condonadas. También es otra faceta, ¿no? Es decir, y no es nueva, porque ya te lo mencionaba que en julio también algo parecido hizo el gobierno de Noboa. Pero, ¿qué es esto? Parece un tanto ligero, ¿no? Es decir, ¿qué precedente estamos fomentando con este tipo de decisiones? Bueno, primero agradecer la diferencia de César, igual para mí un gusto siempre compartir panel contigo. Y por otro lado, efectivamente creo que es lo que te decía, ¿no? Al no haber un proyecto de país, no tenemos idea de a dónde vamos. Tener ministros que solo responden a vanagloriar al presidente, pues el presidente hace lo mismo que los ministros hacen con él, tratar de congratularse con la gente a través de estas medidas que en realidad no van a transformar la calidad de vida de las personas y que no genere empleo real, sostenible en el tiempo, que no va a generar nuevos negocios o nuevos emprendimientos que dinamicen la economía. Y lamentablemente es también un recurso ante la falta
de generación de dinero, ¿no? El gobierno es la única forma que ha encontrado para tapar el hueco fiscal, pero a la vez no incumplir con los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional es a través de la subida del IVA, pero no tiene nuevas fuentes de financiamiento Claro. de este tipo fiscal, no saben qué gastar, no sabe tampoco cómo gastar, porque además el gobierno gasta mal, ¿no? Estamos viendo que el desempeño del nivel de ejecución presupuestaria es bajísimo todavía en este momento en el que estamos. Incluso en las carteras de Estado que el gobierno dice que ha resuelto, como son seguridad, No, tanto Fuerzas perdóname, Armadas. déjame corregirte, no es que ha resuelto, no ha resolvido. Y entonces, en esas circunstancias, pues las cosas ahí se complican. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, entonces creo que eso delata la incapacidad de plantearnos un futuro cercano, una posibilidad de un gobierno que lo único que hace es responder a lo que ellos piensan o sus gurús cercanos de comunicación le dicen que va a posibilitarte mantenerse en la papeleta y tener los números positivos que hoy tiene. Y yo creo que no, yo creo que ni siquiera va el tema de la aceptación que él tiene por el tema de las condonaciones de los intereses o porque nos pague la planilla. Al final del día, esto lo único que hace es confundirnos, hacernos que no debatamos sobre lo importante, porque no Claro. deberíamos debatir sobre que el gobierno va a pagar las planillas. Deberíamos estar debatiendo de por qué no hay luz, por qué se va la luz. Yo prefiero que haya luz, así sea cara, y tener que pagarla yo, aunque no haya luz, porque Claro. efectivamente eso termina afectando mucho más que muchas movilizaciones o paros a la economía, al país, al desenvolvimiento regular de nuestras actividades. Entonces, me parece que eso es lo único que puede explicar la forma en la que actúa el gobierno, y me parece que más bien no se centra en que en realidad, a mi juicio y a mi hipótesis, lo que le da estos números que hoy por hoy tienen, más allá además de sus características personales que siempre van a jugar en política, es el hecho de que ha tomado decisiones polémicas como invadir una embajada, como declarar una guerra sin bajas, como exiliar a una vicepresidenta, pero al final de vida, al final del día, lo distancia de sus antecesores, Mm. como Moreno, que dejó que Ruptura sea el que gobierne, o como Lazo, que también estaba ausente en la capacidad de gestión del gobierno. Entonces, asimismo debería haber ya respuestas inmediatas a las crisis energéticas, más que regalarnos el pago a la luz o más que condonarnos los créditos, cómo se van a emitir políticas que en verdad sostengan el empleo y en verdad sostengan el emprendimiento y políticas energéticas que remedien la crisis que estamos viviendo ahora, que además también yo creo que está ligada con la crisis climática, que es lo que se está debatiendo en Europa. O sea, no solo es una Bien. crisis de la capacidad de las eléctricas, sino también la crisis de la matriz energética y del cambio de la crisis climática que nos está llevando a que tenemos que empezar a encontrar otras nuevas formas de generación de energía. César, y el gobierno ha echado números, es decir, ha hecho el cálculo. La gratuidad de los 3 meses va a beneficiar a 3.500.000 ecuatorianos. Una cifra interesante que servirá justamente en época de elecciones, ¿no? Es decir, tiene un impacto ineludible, ¿no? ¿Servirá? ¿Tú crees que no? Pongámoslo como pregunta. Ya. Porque la última vez que condonaron cuentas en paralelo, salieron muchos a anunciar que le estaban cobrando de más en sus planillas. Otros dijeron que no se les había aplicado. El gobierno también tuvo que salir a explicar, porque fue un poco confuso la manera en que Claro, aplicaría. perdón que te interrumpe, ese es correcto, pero claro, en este caso es el 100%, entonces ahí no hay muchas vueltas que dar, cálculos que hacer, es el 100%, presumo, no sé, también estoy elucubrando. No subestimemos la capacidad de enredarse del Estado ecuatoriano Ah, y del ciudadano ecuatoriano, ya que estamos en eso. claro. Además, pensemos en tantas dádivas que los políticos han entregado, no siempre les han servido, ¿no? Ujú, Hace poco en ujú. la campaña local, contexto distinto, pero digamos, no totalmente separado, la última campaña local en Guayaquil, Siente Viteri estaba dando directamente o indirectamente a través de fundaciones pollos y cilindros de gas. Mm, Y la reacción de la gente en muchos casos fue, sí, recibo el regalo y voto por quien yo quiera. claro, De hecho, los otros candidatos animaron al pueblo a recibir los regalos y votar a conciencia, lo recuerdo, o claro. votar por ellos. Mm, Así que yo no veo como una garantía de que esto funcione, ¿no? Muchas veces nos confundimos y decimos, es que gobiernos del pasado, por ejemplo, el correísmo daban dádivas y subsidios. O sea, no podemos quedarnos en esa comparación. El correísmo, con todas sus cosas malas, en lo que hizo bien no solamente fue en dar
bonos que aquí están satanizados y porque se los ha simplificado demasiado, sino que también categorías en servicios públicos y cuestiones que hoy no las vemos. Ya está la discusión de que ahora no hay plata, que era una situación financiera complicada, una situación de seguridad complicada, y todo eso es cierto. No la tiene fácil el presidente Noboa, pero que no crea que la historia política de este país se resume en quien regala más gana a la presidencia, porque ni las más viles redes clientelares, ni la política sanduchera más vulgar se reducen a voy y te regalo algo. Tiene que haber más, tiene que haber un contacto, un compromiso, una relación entre el actor político y las bases y la masa de votantes. Si no, solamente estás malgastando dinero. Giuseppe, siempre se ha mencionado que Manabí es una provincia leal a Correa y Noboa parece empecinado a revertir esa tendencia. Él mismo ha dicho que ha visitado en más, es la provincia a la que más ha visitado y ha tenido gestos o regalos, en fin, ¿no? Solo le falta, por cierto, blandir el machete para así a los Fran Vargas, pero no sé si le quede. Pero en todo caso lo que voy es, ¿crees tú que haya algo de eso? Es decir, una estrategia política para revertir la tendencia supuestamente de apoyo a Correa hacia Noboa. Creo que si en algo se diferencia el espacio electoral que está ocupando Noboa y que dejó huérfano Guillermo Lasso, porque y esto se puede ver mucho, sobre todo en la sierra, en provincias de la Sierra Centro, básicamente el mismo resultado que sacó Guillermo Lasso en segunda vuelta es los mismos que sacó Daniel Noboa, y si algo les diferencia, yo creo que es que Noboa sí logró acortar, aunque lento y todavía digamos, con un paso muy despacio, las diferencias que existe respecto a la Revolución Ciudadana y cualquier otra tendencia en las provincias de la costa, especialmente Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos. Entonces, creo que en ese esfuerzo de que básicamente saben que tienen asegurado por esta lógica del correísmo o el anticorreísmo, que no juega tanto en la primera vuelta, pero yo creo que sí funciona muy bien en la segunda vuelta, sobre todo lo hemos visto en estas últimas dos elecciones de Lasso y ahora de Noboa, se siente muy cómodo de dejar un poco, digamos, olvidadas estos otros espacios electorales y tratar de concentrarse en tratar de cerrar estas brechas y estas distancias. Ahora, lo que es cierto es que no va a bastar con que te condonen los créditos, porque no todos se endeudan con la banca pública, ni tampoco va a bastar con que no te cobren la planilla de luz, porque hay gente que se muere de hambre y sobrevive con $1 al día. Entonces, yo creo que la gente también necesita ver acciones reales, ¿no? Obra pública, necesita ver también políticas sociales, incluso estas políticas, digamos, de la generación de bonos, pero planificadas y como fuente verdadera de escalera social, que ha servido mucho en varias partes de Europa. Entonces, a mí me parece que la cuestión va por ahí, que si lo que se quiere es reducir las brechas, no solo se puede depender de políticas asistencialistas y además de una imagen o una memoria colectiva de lo que ha significado el apellido Noboa en las últimas elecciones, especialmente en estas provincias, porque hay que recordar que justamente lo que fue el PRIAN durante tantos años estuvo sostenido en estas provincias, en las provincias de la costa, y ese espacio que abandonó en su momento el PRIAN fue ocupado hoy por la Revolución Ciudadana, y tratar de recuperarlo no solo depende de la remembranza de eso, ni tampoco de regalar colchones, y en este caso regalar las facturas de la luz, sino yo creo también de generar estos políticas del bienestar, que en un gobierno que se dice de centro izquierda, digamos, no debería ser tan difícil hacerlo. Ahora bien, aunque es muy prematuro, César, ya han salido varias encuestadoras a demostrar o a mostrar, sí, la fotografía del momento, ¿no? Esa fotografía en tendencias, Noboa está primero, Luisa González segundo, y luego viene pues realmente muy, muy abajo la mayoría, todos los restantes. Obviamente eso se va a mover, pero ¿cómo ves esta primera fotografía? Bueno, tienes razón, Andrés, que es temprano todavía, ¿no? Y es una papeleta que no está en firme. Todavía pueden haber impugnaciones o renuncias a las candidaturas que la modifiquen. No se ha mandado a imprimir todavía y no se ha formalizado al final del proceso. Además, el tiempo vuelve todavía bastante
débil cualquier intento de proyección o de predicción de lo que podría pasar en las elecciones, pero sí vemos a un Noboa que todavía es relativamente fuerte, aunque muestre ciertas señales de desesperación, como esta medida que hemos estado discutiendo, ¿no? De las planillas de luz. Es un Noboa que todavía tiene fuerza en las encuestas con su número de aprobación. Sin embargo, si eso cambia en los meses venideros, si Noboa se continúa debilitando, eso podría darle fuerza a otros candidatos del centro y la derecha, que hoy no tienen, para decirlo de forma clara, aunque coloquial, no tienen dónde caerse muertos. Hay Claro, campañas que no tienen un centavo en este así momento. es, así es. Y nadie quiere apostar por ellos porque ya Noboa ganó. O por último, bueno, son Claro. Noboa, Luisa y Topic, que son justamente los que tienen dinero para mover su campaña, ¿no? ¿Qué Ujú. hubiera pasado si Daniel Noboa no hubiera movilizado una inmensa cantidad de fondos el lunes siguiente después del primer debate? ¿Hubiera crecido lo suficiente para entrar a la segunda vuelta? El dinero importa. No lo Claro, es todo, obvio. importa mucho en campañas. Y yo creo que se podría canalizar dinero a otros candidatos si es que Noboa ya no parece el que ganó, que todavía lo es para ciertos sectores de la opinión y del empresariado con, digamos, participación en la política. Eh, Hay que ver también con interés la dinámica que va a jugar Leonidas Giza, ¿no? Un correísmo que empieza flojo, un correísmo que no se encuentra a sí mismo, un correísmo que tiene un Diego Borja que parece que era su intento de apelar a los independientes y resulta para mí un fracaso desde ya, porque el tipo no es recibido por Correa como un disidente, es recibido por Correa como un tipo que, y cito, se equivocó, no tenía razón, pero, y ahí dejo de citar, pero al final es la misma idea, me vino a pedir perdón. Ya tú no puedes captar a otros grupos de Increíble. la izquierda diciendo, si ustedes dicen que se equivocaron en todo y bajan la cabeza, por supuesto que yo voy a decir que también a veces me equivoco y los recibiré en los cálidos brazos del Padre. O sea, Claro. así funciona la cabeza de Correa, así funciona la política y la cultura vertical de poder en este país, pero no va a lograr eso, conseguir nuevos apoyos para el correísmo, sino más, sobre todo dentro de las izquierdas. Entonces, hay que ver si Leonidas Issa capta más allá del clásico voto base de Pachacutic, un voto disidente de las izquierdas desanimado con el correísmo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que yo vería de cerca mientras se desarrolla la campaña. Ahora, bien puede Leonidas Issa quemar sus oportunidades, como ya lo han hecho Ujú. hasta ahora, se pueden recuperar, pero lo veo complicado. Carlos Rabascal, Pedro Granja, que eran alternativas interesantes a principios de año, ahorita pues Granja se ha hecho muchísimo daño a sí mismo cada vez que abre la boca, cada vez que Claro. abre abierto la boca, y en el caso de Rabascal, después de que salió de Centro Democrático y reapareció de Izquierda Democrática, pues ha aparecido como una figura, o vuelto a aparecer como una figura bastante apagada. Claro, claro, sí, eso es correcto. A más polémica porque ni siquiera el propio partido se pone de acuerdo si lo reconocen o no, lo rechazan, en Ah. fin, una cosa increíble. Entonces, Giuseppe, tú dirías que podría mantenerse, obviamente modificándose los porcentajes poco a poco que avance este tema, ¿no? Pero podría mantenerse ese primer y segundo lugar, porque Cucalón ha resultado una sorpresa en negativo. Realmente yo cuando sabía ya que se iba a lanzar y qué sé yo, pensé que generaría mucha más expectativa o entusiasmo, pero no ha sido tampoco así, o al menos eso es lo que las encuestas reflejan. Sí, a ver, yo creo que lo de Cucalón generó entusiasmo en la opinión informada, en el Círculo Rosa, Mm, ya, ya. digamos, en Twitter, en X, y porque evidentemente es un Ah, me fuiste político. rayando, hermano, porque yo estoy en el círculo X. Bueno, ya, dale. Es justo en esta opinión, porque es un político que recuerda a una clase de talante que ya no hay, ¿no? E incluso estando en Es una correcto. orilla distinta, a la cual yo no puedo compartir, es apreciable que es de estos políticos que hacen falta, con mucha más sensatez y madurez. Mm, Pero al final del día, yo creo que el corto ministerio que él tuvo y el que siempre ha estado bajo la figura de Nebot y en y más, o sea, una política más circunscrita al ejercicio en Guayas, a mí sí me hacía creer que no tiene los números del nivel de conocimiento público que muchos que le apoyaban creía. Y yo creo que mm, ese es, por ejemplo, uno de lo que le juega más en contra a Henry Cucalón, que todavía creo yo que tiene un nivel de conocimiento no tan alto, sobre todo en la Amazonía, sobre todo en varias zonas de la Sierra Centro, de la Sierra Norte y Sur también, que son espacios que tienen mucha resistencia
al Partido Social Cristiano, especialmente, y a la herencia con la que se le va a legar a Cucalón. Y ahora lo de Noboa, bueno, lo de Noboa básicamente es lo que fue Lazo en su momento, es el miedo al retorno a Correa hace que todos cierren filas en los medios de comunicación, en el grupo empresariado, de no tratar de buscar otra figura porque significaría quitarle votos al candidato que le va a ganar a Correa. Y es lo que durante mucho tiempo pasó. Todos presionaban a todos los partidos, ahí sí incluso hasta la izquierda, para que alinearse a la candidatura de Guillermo Lasso. Y a tal punto llegó esa presión que líderes como Yacu Pérez tuvieron que terminar diciendo, sí, prefiero un banquero a un dictador, y luego se arrepintieron de lo que dijeron. Entonces, creo que está pasando el mismo efecto, digamos, el miedo, para muchos justificado, porque efectivamente persiguió a muchos líderes sociales, a muchos, judicializó mucho la protesta social, a periodistas, y entiendo el miedo a ese retorno de una tendencia autoritaria que pueden llegar a tener, y además tan cercanas las elecciones en Venezuela y este constante fantasma en el cual queremos reflejarnos o en el cual vemos un espejo, ¿no? Hace que sea muy difícil que haya en la tendencia, o sea, en la derecha, las posibilidades del crecimiento de otra candidatura. Ni siquiera dan top. O sea, yo en ese sentido, y bueno, ahí sumado a lo que bien dijo César, ¿no? El dinero influye, el dinero importa para hacer una campaña política importante y que pueda presentarse como competitiva, como fue en su momento Guillermo Lasso, ¿no? Y Daniel Noboa tiene a su ventaja tener una billetera ilimitada, ¿no? Claro. Pero no solo eso, yo creo que Topic hoy por hoy se le está sobreestimando por dos cosas. La primera, se va a ver que le va a pasar, y a riesgo de equivocarme, lo digo desde ya, que le puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a Herman, y es creerse tan indispensable que correr solo, sin la estructura que te dio en su momento un partido que tiene base y que tiene estructura, por más que haya perdido la alcaldía en Guayas como el Partido Social Cristiano, y que además es una etiqueta que te construye bien sobre la imagen de la seguridad. O sea, si algo ha identificado al Partido Social Cristiano durante todos estos años ha sido dos cosas, ¿no? Mano dura en términos de seguridad y no impuestos. O sea, si la gente piensa en el Partido Social Cristiano, piensa en eso, y era un partido que le hacía bien a la imagen de Santope. Entonces, correr con Suma, que nadie entiende bien qué es Suma, le resta eso. Y por otro lado, la etiqueta hoy, el monopolio del discurso de yo soy el candidato a la seguridad, ha sido construido con cierto éxito por Daniel Noboa. Entonces, frente a dos candidatos de la seguridad, es poco probable que Jan Topic logre generarse un espacio en ese espectro, ¿no? Y ya del otro lado, digamos, desde la izquierda, yo creo que si se hubiese terminado dando esta alianza entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana, que es especialmente la alianza que me interesa en ese espectro, porque creo que el resto de fórmulas, el Partido Social Cristiano con el correísmo ya lo hemos visto, Centro Democrático con el correísmo ya lo hemos visto, entonces Reto con el correísmo, ¿qué es Reto? O sea, realmente no sumaba mucho, pero creo que una alianza en esa clave, como lo que no se ha visto y como lo que yo aseguraba desde antes de que se dé esta reunión en la Casa de la Cultura, no se iba a dar, porque Bien. dentro de Pachacutic hay familias que obviamente tienen la vena herida de todo lo que sufrieron. Esa sí hubiese sido una candidatura potente, ¿no? Esa hubiese sido una candidatura de la cual creo que el mismo Daniel Noboa tenía que tener muchísima reserva por el poder y la capacidad de organización social que tiene la organización social más grande del país, que es la CONAI, y su brazo político de Pachacutic. Pero frente a eso, claro, si no sabemos lo que puede pasar de aquí a un año, o sea, digamos, en este país ya todo es una incertidumbre, nadie hubiese creído que un candidato presidencial podía ser asesinado en campaña y que eso iba a hacer que otro candidato se destaque en el debate. Claro. Noboa y Topic destacaron, entonces cualquier cosa puede pasar, pero si las elecciones fueran en un mes, sí, yo creo que quienes corren con mayor ventaja son la Revolución Ciudadana, por este voto sólido que tiene, y también Daniel Noboa, pero no con los números que le están dando las encuestas. Yo creo que tienen que ser mucho más sensatos en ponerle 40, 50% de intención de voto. Creo que es demasiado inflado lo que se está dando, pero bueno, ellos dan muy buenas posibilidades, si las elecciones fueran de aquí a un mes, de entrar a una segunda vuelta con bastante soltura, ¿no? Ya lo que pasa en la segunda y eso. Ahí hay que tomar con pinzas, ¿no? De dónde proviene la encuesta. Si vamos donde el señor Maluk, ya sabemos por dónde va el tema. Es decir, así súper como claro cada estamento, ¿no? Ahora, y para cerrar, César,
esto del voto duro del correísmo, ¿cómo se ha logrado mantener? Porque a través de los últimos tiempos, claro, se habla de fanatismo, porque ha habido ya tantos elementos, tantas demostraciones, que tú dices, caramba, pero ya es una cosa contundente el nivel de corrupción, y sin embargo, no, tal vez, no sé si la gente cree o, insisto, será fanatismo, el discurso de los corruptos siempre fueron ellos, que es la fiscal número 10 sobre 20, y esas estribillos ya un poco gastados, pero sin embargo al parecer son contundentes. Por eso es que no logran zafarse de la camisa de fuerza que hoy llevan, por eso es que no logran crecer, que viven con esas obsesiones. Y muchas veces los enemigos del correísmo triunfan por los errores del correísmo. Ahora, incluso cuando el correísmo parece tener las cosas ganadas. Hay problemas con los que quieren captar el voto del correísmo. El primero es que en una época donde la gente dice no tener ideología, no significa que la gente no tenga pensamiento político. No significa que no haya ciudadanos que quieran un discurso antielitista, un discurso que achaque a los oligarcas, un discurso de un Estado fuerte, una política pública claramente fuerte de un Estado presente. Si existe eso, aunque se lo articule de maneras distintas y aunque la gente diga yo no soy de izquierda, hay quienes esperan y buscan eso. Incluso entre el gran empresariado de quien extraña caramba cuando sí se movía la construcción y cuando sí se agilizaban los procesos. Bueno, ya. A ellos apela el correísmo y no hay una fuerza política en este momento que pueda reemplazarlos. Correa, así como divide, también ha logrado cohesionar cierta parte de la izquierda y los que están con él, muchos están conscientes de que si pierden a Correa podrían dispersarse. ¿Qué a la izquierda antes de Correa? Gutiérrez se había derechizado, Borges estaba acabado, el PRE estaba hundido y Arturo Apenas fue izquierda realmente, era más un populismo, claro, de nuevo, antioligárquico, ¿no? Era la izquierda ecuatoriana, la DP se había derechizado, Pachacuti era muy pequeño. Correa entró a darle forma y fuerza a la izquierda como no había sido posible en décadas. claro. Y no hay quien plantee una alternativa a eso. Y para concluir, porque no me quiero alargar mucho sobre el tiempo, los enemigos del correísmo han mitificado ese voto duro. Hay segmentos blandos de ese voto duro que merecen ser estudiados y explorados, pero simplemente se ha repetido la muletilla. 20% o 30%, la que usted quiera coger, 35%, no importa, y eso ya no se mueve. Y ellos mismos se limitan, no se preguntan cómo yo puedo partir al correísmo. Quizá, decía más temprano y lo reitero, quizá sea Isa el que un poco entienda eso. Pero hay segmentos de correísmo que se están cansando porque el líder está exiliado, porque no han ganado en años, porque parecen no tener dirección, porque no tienen propuestas nuevas y por ahí se puede ir escarbando. Muchas gracias, interesante como siempre la opinión de los expertos, analistas políticos, columnistas de opinión, me refiero a Giuseppe Cabrera y César Febres Cordero. Muchas gracias por haber estado aquí, que tengan una buena noche. Continuamos nuestra agenda informativa, amigas, amigos. Ahí vemos a nuestro siguiente invitado en pantalla. Se trata del doctor Paulo Caña. Él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, a quien le damos, por cierto, la bienvenida. Lo hemos invitado evidentemente porque continúan los cuestionamientos en torno al proceso de concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ya sabemos que en la parte final de esta historia se ha solicitado retrotraerse al tema de la prueba de confianza para continuar con el concurso. Sin embargo, sostienen ustedes que eso no es suficiente porque hay indicios de otros niveles, por ejemplo, la posibilidad de favorecer a ciertos abogados que habrían sido asesores o habrían estado pues coludidos, digamos, con Wilman Terán y compañía. Denos detalles, por favor, Paul. Muchas gracias y buenas noches. Hola Andrés, buenas noches con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. En efecto, usted recordará que nosotros ya nos pronunciamos respecto de una nulidad total sobre el concurso a jueces de la Corte Nacional, toda vez que después de que un colega suyo dio una información respecto de la empresa que iba a hacer la prueba de confianza, se determinó que al parecer esta empresa es fantasma y con ello vinieron una serie de denuncias y quejas sobre
irregularidades en fases anteriores, incluso en la fase de méritos y oposición. Es por eso que nosotros, tanto como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y como Colegio de Abogados de Pichincha, nos pronunciamos indicando que lo correcto debería darse la nulidad total. A pesar de ello, el Consejo de la Judicatura, y valga decirlo, sin esperar un informe de Contraloría General del Estado, como habían indicado en principio, tomó la resolución de declarar la nulidad insanable parcial de dicho concurso. Ahora bien, nosotros, una vez que se dio esta resolución, como no es para menos, nosotros indicamos que no consideramos que sea lo correcto, que más bien dejaba faltante esta decisión, puesto estas irregularidades que nosotros hacíamos referencia. A pesar de ello, que lo que a nosotros nos interesaba es que finalmente este concurso se defina y que se termine designando a los jueces para la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿qué sucede, Andrés, y a la comunidad en general? Resulta que la semana pasada vuelven o realizan nuevos allanamientos en el caso Pantalla, conocido, que primero ya habían hecho esto más o menos por el mes de abril, y resulta que allí sale nueva información. Y esta nueva información devela que en el concurso del 2013, no en este actual, sino en el 2013, que tenía estaba a cargo el doctor Wilman Terán, al parecer se habían beneficiado algunos postulantes para ser ellos los designados. 2023. Corte, exactamente. Pero nuevamente estos postulantes han participado en este proceso del 2024 y se indica que ellos serían parte de los que estaban llamados, los que se decían que habían sido beneficiados. La verdad, Andrés, y debo indicarlo y claramente y en forma pública, yo no considero que estas 10 personas postulantes que hace referencia, tengan temas de corrupción, para nada, pero sí ya se empaña esta irregularidad a este concurso. Y ahora en que nos vemos sometidos, que necesariamente, obligatoriamente, por ética, por moral, por tener los mejores postulantes, consideramos nuevamente que se debe declarar la nulidad total e ir hacia atrás, poner el reglamento en orden, tener veedoras o veedurías, no solo de la Federación Nacional de Abogados, sino de la academia e incluso de organismos internacionales para que este concurso sea transparente, claro, y al final de ello podamos decidir o designar a los mejores postulantes para jueces de la Corte Nacional. Sí. No olvidemos, solo termino con esto, Andrés, sí. Y no olvidemos que es tan importante esta decisión o esta designación a los jueces, porque ellos van a ser los que en enero del 2025 pongan la terna para que sea el presidente del Consejo de la Judicatura por 6 años. Claro. Menuda elección también importante. Ahora bien, pero de todas maneras siempre uno se pregunta, ¿no será peor el remedio que la enfermedad? Porque ir de cero, teniendo en cuenta el tiempo que te debe transcurrir, la inversión, la credibilidad, en fin, todos esos elementos preocupan, doctor. Por supuesto que sí, Andrés, pero el problema está en que, como ya está empañado este concurso, los postulantes que finalmente sean designados van a tener una tacha, y lo que se trata es que no exista esa tacha, más aún cuando tenemos procesos que es de conocimiento público, caso Metástasis, Plaga, Purga, ahora Pantalla, donde se cuestiona mucho el sistema judicial, y no es que no se deba tomar la debida atención al tema del sistema judicial, toda vez que en eso está la base para la credibilidad, o devolver, más bien dicho, devolver la credibilidad y la confianza a la sociedad ecuatoriana. Caso contrario, que es lo que tenemos, que el pueblo se está tomando la ley por sus propias manos, y por eso vemos que existe tanta delincuencia o se ahonda más la delincuencia en nuestro país. Ahora, en las últimas declaraciones que han trascendido justamente en este caso denominado Pantalla, ¿no? Milton Herrera, Santiago Cifuentes, que en su momento fueron asesores del señor Terán, pues han reconocido una serie de cosas o han dado testimonio también de la vinculación con otras personas que arreglaban en su momento el concurso para beneficiar, por ejemplo, por decir simplemente, a la pareja del señor Terán, y que muchos de estos nombres están de todas maneras en la lista, que ahora serían parte. Entonces, ¿cómo evitar que eso se replique? Es decir, ¿o será justos, van a pagar justos por pecadores, una cacería de brujas? Es decir, ¿cómo logramos sanear esto? Primero, Andrés, que de la información que se tiene por parte de estas personas que están siendo procesadas, en el caso Pantalla, la Fiscalía obligatoriamente tiene que corroborar que esa información es verdadera, es real y se puede contrastar. Porque caso contrario, ¿qué es lo que puede pasar?
que las personas procesadas puedan usar nada más esta figura de cooperación eficaz a través del testimonio anticipado simplemente para desplazar responsabilidad. Y resulta que no es cierto todo lo que van diciendo. Entonces, por eso la obligación de Fiscalía es contrastar. Ahora, ¿qué pasaría si contrastada la información es real? Obviamente tendrán que procesar a todas las personas que estén involucradas, porque no solo se trata el tema de corrupción del hecho de que quién me ayuda, sino quién solicita esa ayuda. Claro. Y obvio, hay que castigar a las personas que estén involucradas en ello. Y ya volviendo a su pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer para que este concurso sea transparente? Lo que nosotros hemos dicho desde, en principio, desde el 2023 incluso, que debe existir no solo estas veedurías por parte de organismos nacionales, sino también internacionales, pero sobre todo que se ponga en claro la probidad manifiesta que deben tener los postulantes. Es decir, si yo, Paulo Caña, quisiera postularme para juez de la Corte Nacional e incluso para fiscal general de la Nación, que va a ser el concurso que va a salir, yo debería determinar que mi probidad, que tengo probidad dentro de mi ejercicio profesional. Eso no solo voy a probar con documentación posiblemente que determinen mi honestidad, sino que también debo poner a disposición mi patrimonio. Entonces, si Paulo Caña entra, me estoy inventando, si Paulo Caña entra con $200,000, ¿no es cierto?, hace, no sé, 3 años, es imposible si es que yo llego a tener $3 millones y resulta que en mi facturación tengo solo $200,000 más. Claro, entonces, ahí se puede determinar esta probidad a la que se hace referencia. ¿Quién define si se debe ir desde el inicio? Es decir, una potestad del presidente del Consejo de la Judicatura o del Pleno. Del Pleno, mi querido Andrés. Okay. Esa decisión o esa resolución la toman el Pleno y de ¿Por iniciativa de alguno de ellos, de cualquiera? ¿Cómo es? Por iniciativa de cualquiera de ellos puede poner sobre la mesa esta posibilidad e indicar sus argumentos del por qué debería irse o declararse la nulidad e irse para atrás totalmente, o que se debe seguir. Eso ya es una decisión del Pleno. Y por mayoría gana. Y entonces, digamos que eventualmente eso fuese aprobado. ¿Los recursos económicos también de dónde provienen? ¿De dónde se obtienen? Los recursos obviamente es a través del Estado, pero si sucediera ello, ya sería un trabajo de Contraloría General del Estado determinar si es que a través de un examen especial, si es que ha existido irregularidades. Y estas irregularidades podrían determinarse en un informe de responsabilidad administrativa o un informe de responsabilidad civil o incluso un informe de responsabilidad penal si es que se determinara que existe posiblemente actos de corrupción al momento de este concurso y al momento de tener beneficiados. En relación a la empresa fantasma tan publicitada y escandalosa, efectivamente, gracias a la investigación de nuestro amigo y compañero de labores, Yepes, me pregunto, ¿usted sabe algo al respecto? Es decir, ¿finalmente se sabe quiénes están detrás? ¿Ha habido alguna investigación? Porque los propios vocales en su momento ignoraban esos detalles y hasta ahora no nos revelan nada. Así es. En efecto, a ver, lo que se conoce es que esta empresa es supuestamente fantasma, que el lugar de domicilio no existe o no corresponde, y de allí ya tendrá que ser un trabajo a Fiscalía General del Estado a través de una investigación en el cual se determine si en efecto existe o no existe esta empresa. Pero lo que también está claro es que la contratación que se hace no es una suma mayor, son $7,000, claro, pero que de una u otra manera van sumando, ¿no es cierto? Y no importa en sí si la cifra es alta o es baja, claro, lo que se determina ahí es lo que hay detrás. ¿Y qué es lo que existe detrás? Esta posibilidad de que de una u otra manera sacaron a postulantes, otros siguen y están tratando de manipular este concurso. Comprendo. Ahora, ¿qué piensan hacer? Además de las expresiones públicas, este tipo de entrevistas, es decir, están provocando una suerte de presión, pero ¿por qué no buscan mayor apoyo de otros gremios? De esto no sé si lo conversaba con usted o con la vicepresidenta, en el sentido de provocar un bloque mucho más fuerte que provoque mayor debate y finalmente la presión para dar ese resultado. Sí, en efecto, Andrés, le cuento a usted, y tiene la primicia, que de hecho algunos otros colegios profesionales nos han buscado a nosotros, toda vez que nosotros hemos estado liderando esta lucha, y también se quieren unir ya a esta solicitud de la declaratoria de la nulidad total. Por ejemplo, ¿qué otros colegios, Paul? De psicólogos, el de ingenieros y también el de contadores. Y entonces, ¿qué están conversando para ver de qué manera estructuran algo más, digamos, como en bloque, una cosa así?
Exactamente, y en el cual estaríamos inmersos todas las ramas o las profesiones que tienen que ver con el caso o el concurso en sí. De hecho, el Colegio de Psicólogos podría también prestar su debida atención y aportar en lo que se requiere, y con ello que el concurso sea totalmente transparente. Todo este episodio, ya lo hemos comentado, ha provocado una herida importante a la credibilidad del proceso, y por eso también la ausencia de muchos otros profesionales que tienen trayectoria y que pudiesen participar, pero que no lo hacen para evitar que pues quede mancha en el prestigio adquirido a través de los años, ¿no? ¿Se podrá revertir esto? Porque de verdad, si no, no salimos nunca, ¿no? Andrés, yo considero que ahora es el momento, hay que decirlo, y claramente el sistema judicial ha tocado fondo desde cualquier lado que usted lo vea. Y ahora es el momento en que todos debemos unirnos, llámense jueces, fiscales, Consejo de la Judicatura, abogados de libre ejercicio profesional, la academia. Todos debemos unirnos en una sola idea o con un solo ideal. Y para ello es importante que todos aportemos, todos sumemos, y con ello podamos rescatar el sistema judicial que tanta falta nos hace, no solo para los usuarios o para los abogados que están inmersos en el sistema judicial, sino para la sociedad en sí. Cuando ustedes empezaron a hacer observaciones o críticas al proceso, la reacción de parte del Consejo de la Judicatura, es que el señor Ocaña tiene intereses de por medio. ¿Por dónde van esos intereses, abogado? Miren, nosotros recuerdo que por allá para septiembre del 2023, si la memoria no me es frágil, nosotros hicimos un plantón en el Consejo, a las afueras del Consejo de la Judicatura, y obviamente tuvimos ataques, no solo ataques verbales, sino también, usted recordará, que llegaron buses de otras provincias donde estuvo un cúmulo de gente tratando de intimidar. Y de hecho se decía cuáles son los intereses de Paul Ocaña, cuáles son los intereses del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Y valga decirlo, en mi caso personal, ya estoy cumpliendo 24 años, de 25 años en libre ejercicio profesional. No me interesa ser empleado público, no me interesa ser juez, no me interesa ser fiscal general de la nación, sino rescatar mi profesión que tanto me apasiona. Eso, fíjese usted, que es poco usual, digamos, ¿no? Es decir, el concepto de inmediato es el interés de un cargo, el interés de algo, y cuando, bueno, alguien lucha por lo que cree, pues resulta un tanto extraño, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿cómo ve el panorama inmediato como reflexión final? Es decir, ¿es optimista de que esto ocurra? Es un tiempo, hemos dicho, es una solicitud ambiciosa de todas maneras, ¿no? Empezar de cero, por todo lo que implica. Sí, mire, ha generado un desconsuelo no solo para los abogados, sino también incluso para los estudiantes de Derecho que han indicado que ya no quieren seguir con la carrera o para qué hacerse abogados si está tan desmejorado. Yo considero que sí tenemos nosotros un horizonte, sí tenemos una esperanza, pero aquí es válido que todos dejemos nuestros egos, nuestras posiciones, y más bien que luchemos por un sistema judicial transparente, claro, y que esté libre de cualquier presión política o económica que pueda existir dentro de los procesos. Muchas gracias a nuestro invitado. Se trata del doctor Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, hablando sobre esta coyuntura del proceso del concurso hacia la elección o selección de los miembros de la Corte Nacional de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura. Gracias por acompañarnos, doctor Ocaña. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, Andrés. Un saludo y un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente. Allí a nuestra invitada, efectivamente ya en pantalla, decíamos, la abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. A ver, como antecedente, mencionar que hace un mes más o menos el presidente de la Corte Constitucional solicitó a los poderes ejecutivo, legislativo y de transparencia y control social la designación de las personas que debían conformar la comisión calificadora del proceso de renovación parcial de los miembros del Pleno de la Corte. Es decir, esa es la norma, cada cierto tiempo hay una renovación. Entonces se convoca a las funciones del Estado, a las que he mencionado, para que elijan a 2 personas que van a constituir esta comisión de 6. Y esto pues ya está en proceso. Leíamos un tuit de nuestra invitada y eso provocó esta conversación a propósito de ciertas observaciones sobre las características o el perfil de los integrantes de esta comisión. ¿Cuáles son estas observaciones? Lolo, bienvenida. Buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. A ver, solamente para que quienes nos escuchan y nos ven tengan el contexto, la Corte Constitucional como máximo ente de justicia en materia constitucional tiene procesos de renovación por tercios, es decir, que cada 3 años un tercio de los 9 jueces, es decir, 3 jueces salen y tienen que ser reemplazados por otros 3. Esto va a ocurrir a inicios del próximo año, ya en 2025, porque la última renovación parcial fue en el año 2022. Entonces, solamente porque esa parte, digamos, de la historia no es lo que molesta, digamos. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que como sabemos está a cargo de los procesos de selección de diversas autoridades, también tiene a su cargo impulsar a través de una comisión especializada este proceso de designación de renovación parcial. Entonces, sobre esto, y antes de entrar a las cuestiones específicas de lo que se ha avanzado hasta ahora, creo yo que sí tenemos que ser honestos con respecto a que el Consejo de Participación Ciudadana como tal, digamos, es un órgano que en este momento presenta demasiados cuestionamientos con respecto a su funcionamiento, a su independencia, a su imparcialidad, a su tecnicidad. Entonces, desde ahí creo yo que empieza la primera desconfianza que desde la sociedad civil tenemos, o sea, con todos los problemas internos que está teniendo el Consejo de Participación Ciudadana, con todos los incidentes preocupantes, vergonzosos que han existido en los procesos de selección de otras autoridades. Acordémonos, por ejemplo, la Contraloría, la Defensoría Pública, eran procesos que no fueron pacíficos, o sea, fueron procesos altamente cuestionados, y ese cuestionamiento tuvo que ver tanto con las reglas de procedimiento establecidas por el propio Consejo, como por ciertas cuestiones dentro ya de cada uno de los procesos. Entonces, la primera preocupación creo que tenemos desde la sociedad civil es cómo un Consejo de Participación Ciudadana tan deslegitimado podría llevar a buen término la elección de una alta corte que requiere sobre cualquier cosa las más altas garantías de independencia, de imparcialidad, pero también de legitimidad de la ciudadanía. Entonces, esto por un lado. Aunque no se puede prescindir, porque finalmente es el Consejo de Participación, o sea, estamos ahí amarrados. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la idea utópica de que no exista el bendito Consejo de Participación? Pero bueno, es parte de, en este momento. Sí, y por supuesto que este comentario que yo hago no tiene como intención remover esas facultades que constitucional y legalmente tiene el Consejo. Claro. Pero es una cuestión, digamos, del contexto donde este concurso se va a desarrollar. Entonces, a la luz de este contexto, se deberían tomar salvaguardas reforzadas para que estas sospechas que ya tenemos sobre la incapacidad del Consejo de Participación Ciudadana de impulsar un proceso de esta importancia, porque muchos de nosotros, yo me incluyo, insistimos de que con todas las críticas y defectos que puede tener la Corte Constitucional, es hoy por hoy la institución pública con mayor credibilidad, con mayor independencia. La más seria, ¿no? Y nosotros muchas veces aquí, entre colegas, decimos que es la última esquina de institucionalidad en este país, entonces nos estamos jugando un montón. Ahora, a la luz de esto, creo que el concurso tendría que llevarse desde sus orígenes con las mayores salvaguardas de cara a que estas sospechas elevadas que ya tenemos no sean exacerbadas, y peor aún, meter más elementos que puedan añadir a la desconfianza que de origen nos genera el Consejo de Participación Ciudadana. Y esto lo digo con mucho respeto a los consejeros y al presidente, pero es que es la verdad, es un órgano que por sus propias funciones, que por sus propios escándalos, hoy por hoy no tiene credibilidad frente a la ciudadanía. Ojalá, espero que no se resientan, porque una vez dice estas cosas y luego se topa con trabas institucionales al momento de pedir información, etcétera. Pero es la verdad, y ellos tienen que asumir que son un órgano desacreditado y carente de la confianza ciudadana. Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento de renovación parcial? Meses antes de la renovación parcial, se tienen que designar a personas que van a integrar una comisión, que es la comisión que en realidad va a decidir quién integra la Corte Constitucional. Recordemos, por ejemplo, que en el proceso de renovación, ahí sí fue íntegra de la Corte Constitucional de 2019, estaban juristas altamente respetados. Estaba la doctora Vanessa Aguirre, el doctor Ernesto Albán. O sea, había gente que en realidad su trayectoria hablaba por sí sola y te daba esta confianza de que este proceso iba a ser bien llevado.
Y si bien no hay un modelo estricto o características muy estrictas, específicas, digamos, desde el derecho internacional de los derechos humanos, de cómo tendrían que ser conformadas estas comisiones, tampoco es un requisito que se conforme una comisión de este estilo, lo que sí es que hay un principio fundamental que debería regir la conformación de esta comisión, que es idoneidad, preparación, independencia e imparcialidad. Y otro más, un proceso de designación de la comisión que sea público, que sea transparente y que cuente con las mayores oportunidades de participación ciudadana. Y esto no ha ocurrido. Vemos que ya desde hace algunos días, y para quienes no conocen, no están familiarizados con el proceso, quienes envían las postulaciones para integrar esta comisión son las otras funciones del Estado. Entonces, se envían personas, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como de la función de transparencia y control social, que fue los dos últimas nombres de personas que se enviaron el día de hoy, según esta designación, entiendo, el día de ayer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué estamos viendo? En primer lugar, creo yo que frente a una situación de desconfianza tal, como digo, del Consejo de Participación, este proceso desde el origen tendrían que tener una máxima publicidad. Por la importancia del tema, debería asegurarse una mayor participación ciudadana. Y le voy a poner un ejemplo, Andrés. Recuerde que después de que se declara nulo la selección del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia el año anterior, el proceso ese que se declaró nulo, el Consejo de la Judicatura, antes de iniciar el nuevo proceso, sí convocó a la ciudadanía a unas mesas de trabajo donde la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los docentes, los litigantes, pudimos aportar con nuestro conocimiento para la construcción de un reglamento que igual no es perfecto, porque el marco jurídico, digamos, donde esto se desarrolla es lo que debería cambiarse, pero al menos hubo, y esto yo sí lo reconozco, del Consejo de la Judicatura en ese entonces liderado por Álvaro Román, un interés, o sea, por lo menos una oportunidad se nos dio a la ciudadanía de poder participar en esto. Sin embargo, tanto para el proceso de selección del fiscal general del Estado, que entiendo que ya lo van a conversar más adelante con el otro panelista, como para lo de la Corte Constitucional, lo que vemos desde el Consejo de Participación Ciudadana es opacidad. Claro. Opacidad en el sentido de que, y también de las otras funciones estatales que son las encargadas de enviar, ¿no? Si bien no hay una norma que exija que se debe asegurar participación ciudadana, yo creo que es de sentido común, estando a 2024, que estos procesos de elevado interés público deberían tener algún nivel de participación ciudadana, y nos encontramos con que envían a personas que, con todo el respeto, yo no les conozco, no tengo nada contra ellos, salvo en un caso particular. Señor Yávar, pero son ilustres desconocidos, y no quiero que piensen que soy grosero, que tengo algo contra ellos, porque no es así. Mi problema precisamente es que no les conozco. Mi problema como ciudadana, y esta preocupación la compartimos muchos, es que no sabemos sus credenciales. Y es válido aquello porque evidentemente somos un país pequeño y nos conocemos, de manera que si es una persona relativamente vinculada o que hace ejercicio de su profesión, pues se reconoce de inmediato de dónde proviene, pero si no tenemos esa información, evidentemente provoca suspicacias. Ahora, en el caso del señor Yávar, más bien su trayectoria genera cierta polémica a propósito del rol que él tuvo justamente en un momento de transición del Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese contexto, yo comparto efectivamente esas observaciones. ¿Cómo podríamos evitar aquello? Porque, por supuesto, hablemos, por ejemplo, del caso de Fernando Yávar. Fernando Yávar estuvo involucrado al Consejo de la Judicatura, no al de Gustavo Zalc, pero el anterior, el de transición, y hubieron sendas acusaciones donde se había manipulado la justicia. Entonces es una persona que uno oye el nombre y uno dice, metida de mano en la justicia. Así es. Ya, entonces, y con esto a lo que voy, no es un tema de afirmar o negar nada, es un tema de que quienes integran estas comisiones frente a la ciudadanía tienen que tener credibilidad. Prima facie, estas personas deben generar confianza y credibilidad. Entonces, en el caso del doctor Yávar, con todo el respeto lo digo porque sé que él es parte de una firma jurídica de renombre, pero más allá de eso, más allá de que quizás es muy buen abogado, muy buen constitucionalista, no lo sé, el hecho de que él haya estado involucrado hace algunos años en esto y que la primera percepción que tiene la ciudadanía de él sea esa, ya vuelve su presencia ahí un factor de desconfianza
en el proceso. O sea, yo digo, un actor que tiene no sé si llamarlo rabo de paja o este pasado altamente controversial en la opinión pública, justamente en materia de independencia judicial, porque podría ser de otro tema, pero es preciso materia de independencia judicial, debería, creo yo, por consideración a la ciudadanía, para no generar ruido, abstenerse de integrar esta tema. Decir, mire, yo no quiero causar ningún tipo de malestar, de desconfianza ciudadana, yo no voy a ir, muchas gracias. Sin embargo, van sabiendo lo que su presencia va a generar. Y lo curioso también tiene que ver la fuente, ¿no? Es el gobierno del señor Noboa quien lo nombra a él como uno de sus miembros de la lista. Es curioso, teniendo ese pasado, pues que haya esa vinculación ahora. Sí, yo lo he dicho en otros espacios, no me explico mucho si es que efectivamente hay un interés del gobierno de no tener vínculos con el correísmo. Eso se tiene que hacer de fondo y de forma. O sea, si tú dices que no quieres tener vínculos con el correísmo, y con esto quiero ser muy delicada porque hay funcionarios del correísmo que sí son buenos funcionarios, que no han estado inmersos en cuestiones irregulares, pero en este caso particular era una figura importante del correísmo. Claro. En algún momento lo fue. Entonces yo sí me hago la pregunta de, bueno, ¿a qué clase de, entre comillas, descorreización estamos jugando cuando en estos procesos importantísimos para asegurar la independencia de funciones, precisamente entre todo un universo de personas de las cuales se le podría llamar, se llama a una persona primeramente que adolece, digamos, de la desconfianza ciudadana por esta cuestión? Y en segundo lugar, lo que es más importante, hay personas que tienen un perfil profesional y académico que les hace más opcionados para ocupar estos cargos. Entonces, el día de hoy, la Función de Transparencia y Control Social envió a otra lista de personas que, insisto, con todo el respeto, no son personas que se les conoce en el ámbito del derecho constitucional. Ni siquiera me atrevo a decir personas mayormente destacadas en el campo de la abogacía. Entonces, yo diría, una comisión que va a elegir a la más alta corte tiene que tener el mismo nivel de probidad, el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de capacitación en materia constitucional, incluso más que aquellos que van a elegir. Entonces, insisto, yo no niego que pueden ser muy buenos abogados, pero es que este país está lleno de buenos abogados. Eso no es suficiente para integrar una comisión de esta naturaleza. Ahora, ¿alguien haciendo averiguaciones? Sí. No, digo, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, una vez conformada esta comisión, ellos convocan a los interesados y entonces de allí sale. ¿Cómo es el tema ahí? No. Explícame. Es un proceso más o menos similar. Las tres funciones, nuevamente, ejecutivo, legislativo y función de transparencia y control social, mandan sus ternas, mandan tres candidatos. Estos tres candidatos ya, y entre paréntesis, mi querido Andrés, yo te comento, a mí me parece mejor este sistema versus el de la Corte Nacional de Justicia, porque me parece que es de más fácil control y fiscalización. Comprendo, claro. Versus hacer una convocatoria abierta donde te vengan 500 y hacer desde sociedad civil, digamos, el proceso de fiscalización es más complejo. Comprendo. Este concurso es mucho más fiscalizable, digamos, porque son poquitas carpetas, y luego se pasa por las etapas que ya hemos visto. La etapa de revisar los méritos de las carpetas con la posibilidad de impugnación. Se ha hecho pues tanto en 2019 como en 2022 el tema de los exámenes escritos y luego exámenes orales, que ahí hay que tener cuidado porque el examen oral se sabe que ha sido altamente discrecional, no hay mucha objetividad, quiero decir, en el sentido de la estructura de estas preguntas. A veces son preguntas al azar que se les hacen a los postulantes, sin medir que a algunos se les hace con más rigor que a otros, etcétera. Pero ese más o menos del concurso. Entonces, de las tres funciones del Estado, finalmente quedan, o sea, son 9 los aspirantes y ellos eligen a los 3 mejor puntuados. Y esos son quienes van a reemplazar en el sorteo que luego de la Corte saldrán las 3 personas. Puede ser incluso Alí Lozada quien salga o no, es decir, el presidente. No hay ¿cómo se hizo en 2022? Fue bastante curioso por lo sencillo. Cierto, o sea, se hizo el sorteo, recuerden que se hizo con papelitos. Claro. Yo hubiera querido algo más riguroso en realidad, pero creo que eso era lo que más garantizaba desde la idea de la Corte. Entonces se veía que ellos escribían su propio nombre y lo ponían como en una urna y luego alguien lo sacaba y era como de verdad tal cual, sí. Por eso fue el doctor Salgado, ¿no?
el doctor Salgado salió el doctor Agustín Grijalva y también Ramiro Ávila en esa oportunidad. Claro. Entonces, pero el máximo periodo que podría durar un juez en la Corte Constitucional es 9 años. Sin embargo, todavía no se han cumplido estos 9 años para las y los jueces que vienen desde la conformación de 2019. Si esto ocurre en los siguientes 3 años y sigue, por ejemplo, el doctor Herrería, la doctora Salazar, la doctora Andrade, ellos que cumplen los 9 años automáticamente deberían salir, pero no es el caso. Entonces, claro, ahora vemos una renovación parcial que puede ser por sorteo, y esto es importante porque quien está en la comisión finalmente es el que tiene la facultad de integrar la Corte. Y esta preocupación la compartimos con varios colegas. La conformación de una corte, nos preguntamos si es que los poderes públicos entienden en realidad que conformar una corte no debe hacerse a la luz de sus intereses políticos y personales, sino pensando en cuál va a ser la corte que el país necesite, la corte que el país se merece, y cómo se puede dar continuidad al legado de independencia, alto tecnicismo y preparación e imparcialidad que ha demostrado esta Corte Constitucional desde su conformación de 2019. El problema es que con una comisión conformada de manera poco rigurosa, el resultado será una designación con integrantes igualmente poco rigurosos o peor aún, que aún teniendo buenas credenciales, estén puestos ahí para favorecer intereses de poderes de turno. Y esto sí hay que decirlo, o sea, en la conformación de cortes, un problema recurrente aquí y en cualquier país del mundo es que siempre van a haber intentos de empaquetar políticamente las cortes, y precisamente este concurso tiene que apuntar a que ello no ocurra. Pero si ya desde la comisión se está integrando a una persona que, dejando de lado sus méritos como abogado, tiene un pasado de cuestionamiento en injerencia arbitraria en la función judicial, pues evidentemente vamos a tener desconfianza. Comprendo. Espero en realidad que esto que yo digo eventualmente yo esté equivocada, y si estoy equivocada vendré acá y me disculparé, pero en este momento creo que no se han dado las condiciones para que desde la sociedad civil, la ciudadanía en general, confiemos en que este proceso no será uno donde quizás se pretende empaquetar políticamente la Corte, porque sabemos, insisto, con todas las críticas, que la Corte dentro de todo se ha mantenido firme e independiente frente a situaciones políticas altamente controversiales. Bien. El caso de la muerte cruzada, los estados de emergencia. Entonces, el temor que tenemos es, bueno, seguramente alguien va a tener un interés en que esa Corte deje de ser tan independiente. El tiempo se nos agota, María Dolores, y quisiera apartarme sobre este tema, que por cierto ha quedado bastante claro sobre la reflexión, pero abordar algo, una noticia que presumo usted la conoce, y es que el Ministerio de Trabajo evalúa la destitución de la vicepresidenta Verónica Abad por no cumplir con el decreto ejecutivo 353 que ordenaba su traslado de Ankara a Turquía antes del 1 de septiembre. Abad llegó el 9 de septiembre, lo que ha llevado al Ministerio a solicitar un informe sobre ese retraso. Según la Ley Orgánica del Servicio Público, Abad podría enfrentar sanciones desde una amonestación hasta la destitución. Usted es su abogada, entiendo. ¿Cómo se va a manejar este tema? Mira, Andrés, sobre esto, primero comentarles a quienes nos escuchan que yo desde hace algunos días ya no integro el equipo de defensa de la doctora Abad. Siento que en este país, desafortunadamente, quienes tenemos mayor vocería pública a veces no tenemos las mejores garantías para hacer nuestro trabajo de defensa, que nuestro trabajo de defensa, que pretende ser altamente técnico, a veces se malentiende o se lo confunde con gestiones políticas. Y bueno, tú que me conoces, otras personas que me conocen saben que mi trabajo es altamente técnico. Sin embargo, creo que no existen las garantías y prefiero dejar ahí mi comentario porque no es una cosa que yo lo veo con buenos ojos. Sin embargo, evidentemente, por mi vinculación reciente, digamos, sí sigo haciendo un seguimiento a lo que está pasando, y he visto esto que usted menciona, Andrés, y me parece que es totalmente desafortunadas las vías que se están ensayando para lograr el objetivo final, que no es ningún secreto, ¿no? Los voceros del gobierno lo han dicho de manera categórica y me parece a mí incluso desvergonzada, que el intento es impedirle a ella que ejerza las funciones propias de su cargo en el caso de que el presidente se lanzara hacia una elección. Entonces, frente a eso, yo creo que las posibilidades que nos da la Constitución son muy reducidas
y esas posibilidades ya reducidas no se ajustan a los tiempos electorales que necesitaría el presidente, y por eso es que necesariamente ahí se echa mano de estos otros recursos que son inconstitucionales. O sea, pero un funcionario elegido democráticamente no está sujeto a la hora de establecer su remoción a una ley, a la ley de servicio público. O sea, es un régimen distinto. Eso funciona para otros empleados del sector público que sí podrían ser removidos en caso de incumplimiento de sus funciones. Pero en el caso de una vicepresidenta, solamente las condiciones y mecanismos que están en la Constitución, que son los mismos de remoción del presidente, podrían aplicarse. Porque además, Andrés, imaginemos esto, y yo siempre hago este ejercicio. Evidentemente, habrá muchas personas que no suscriban ni simpaticen con la vicepresidenta Abad, pero no pensemos esto en clave de Noboa y Abad. Pensemos en clave del precedente que se está forjando. Pensemos que el día de mañana el vicepresidente o vicepresidente es una persona que sea de nuestra simpatía, de nuestro interés político, y el presidente no lo es. Y utiliza estas artimañas para deshacerse de un funcionario que fue democráticamente electo. Entonces, creo yo que me preocupa mucho más que los resultados a corto plazo, los precedentes que se está sentando, que pueden ser peligrosos para la democracia, porque además, pensemos esto, si el día de hoy se establece el nefasto precedente, inconstitucional a todas luces, de pretender remover una vicepresidenta mediante una sanción administrativa del Ministerio del Trabajo, que es absurdo, ¿por qué el día de mañana no se podría hacer lo mismo con el presidente? O sea, el presidente se pone una trampa a sí mismo y deja sentado una trampa para todos los presidentes y vicepresidentes que vengan después, cuando echa mano de estos recursos risibles por ser flagrantemente anticonstitucional. Porque el rango de presidente, vicepresidente está sujeto a las mismas sanciones eventuales. Sí, a la hora de establecer remociones, sí, las causales de remoción son similares tanto para el presidente como para el vicepresidente, pero ninguno de ellos está regido por las normas que gobiernan a los trabajadores del sector público. Eso es lo que yo quiero que se entienda. O sea, los trabajadores del sector público tienen un régimen normativo, entre los cuales está, por ejemplo, este eventual destitución por el Ministerio del Trabajo cuando están dentro de esta categoría, porque además no todos los funcionarios públicos están sujetos a ese régimen. Pero de ninguna manera se puede entender a un presidente o un vicepresidente, a un funcionario electo popularmente, que está bajo este mismo régimen laboral que otro tipo de trabajadores. De acuerdo. Eso, o sea, me deja perplejo un poco que tengamos que los abogados venir a hacer esta explicación que debería ser evidente, ¿no? Entonces, mire, yo creo que lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, creo que el presidente nos debe todavía a la ciudadanía contarnos la verdadera historia de su enemistad con la vicepresidenta Abad. No lo sabemos y creo que nos merecemos como ciudadanía saber para explicarnos todo esto. Insisto, si es que en algún momento yo hubiera incurrido en algún acto irregular que motivó este distanciamiento y esta enemistad, lo que procedía era activar las vías judiciales adecuadas para investigar y sancionar lo que quiera que haya pasado. No se hizo oportunamente porque políticamente los tiempos eran inconvenientes, y ahora estamos en una bola de nieve de inconstitucionalidades que se están haciendo y que, salvo aquellas que observa la Constitución, no llegarán a feliz término, creo yo, salvo si estamos dispuestos a atropellar la Constitución por una situación de conveniencia inmediata política. Claro, esto revela una desesperación impresionante, ¿no? Por agarrar cualquier recurso, pero evidentemente en ese proceso caer en una torpeza a propósito de lo que usted menciona, ¿no? Que hay una diferencia muy clara de régimen de a quién estamos refiriéndonos, que es la vicepresidenta de la República. Bueno, muchas gracias. Por ahora ha sido María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Muy interesante siempre las reflexiones, y esta última posición me parece también de mucha sensatez y claridad en términos jurídicos de cómo enfrentar una situación así. Que tenga una buena noche, María Dolores. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Una buena noche para usted también. Igualmente, gracias. Entonces es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy. Estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.